Con ustedes el profesor Juan Manuel Ruiz con la ponencia Proteo y la desapropiación del tiempo en Simone Weil. Gracias, Javier. Voy a hacer una lectura del texto. Bueno, empiezo de una vez. La cuestión del tiempo es sin lugar a dudas uno de los más importantes temas en la obra de Simone Weil, omnipresente en todos sus objetos de reflexión y periodos de su vida. Lo que lo explica es que para esta filósofa se trata de una instancia que permite comprender el conjunto de las dimensiones de la realidad humana. En este sentido, haré un bosquejo general, un análisis y una interpretación de su concepción del tiempo. Es por esta razón que me centraré en algunos textos representativos de su primera época, que recogen ya los parámetros básicos de su concepción de lo temporal, esto es entre los años 1925 y 1931. Primeramente abordaré la concepción weiliana del espacio a través de la figura mitológica de Proteo, que tanto inspiró a Simone Weil en su juventud, y en un segundo punto abordaré la concepción weiliana del tiempo. Proteo. Desde sus primeros años de estudio y por lo menos hasta 1937, Simone Weil considera completamente válida la formulación kantiana del tiempo y el espacio como formas de nuestra intuición, como lo explicó Nancy, es decir, de nuestros sentidos internos y externos respectivamente, expuesta en la estética trascendental en la crítica de la razón pura. Cito un pasaje de Simone Weil que me parece particularmente significativo. El tiempo parece ser la forma misma de la existencia. Es acertado decir que se le puede llamar al tiempo una forma de la existencia, porque la existencia es por excelencia lo que es informe. Kant veía en el tiempo, como en el espacio, una forma a priori de la sensibilidad. Y hay que afirmar primero que todo que este análisis de Kant es verdadero como el resto de su obra. En segundo lugar, es determinante tener claro quién es Proteo, que en griego significa proteus, que es el primero. En la mitología griega se trata de una divinidad marina, un viejo del mar, hijo de Poseidón, capaz de metamorfosearse a voluntad y dotado del don de profecía. Como es de imaginar, todos querían hacerle decir sus predicciones, pero él solo las revelaba a quien lograra capturarlo. En la Odisea se evoca a Menelao desesperado porque, de regreso de Troya, no lograba retornar a Grecia, pues no sabía cómo salir de la isla de Faros, en donde los dioses lo habían bloqueado por no haberles rendido sacrificios luego de la guerra. Menelao captura pues a Proteo, tendiéndole una trampa, se disfraza de foca y se esconde entre las focas del dios, tenía focas, para hacerle preguntas que le permitan saber qué debe hacer para volver a casa. Lo captura, pero la divinidad, al querer escapársele, intenta cambiar varias veces de apariencia, como último recurso para camuflarse y huir. Basada en este personaje, Simone Weil compara el proceso de definición de la percepción, cuando captamos un fenómeno, que desemboca en la aprehensión del objeto, al que se produce cuando Menelao captura a Proteo, el cual pasa por una serie de metamorfosis hasta que al fin hace entrega de su verdadera apariencia, la de un viejo para hablar de Proteo y el objeto para hablar de fenómeno. Comenzaré entonces por recordar algunas frases de Simone Weil que permiten entrar en materia. No hay solamente en el acto de percibir el conocimiento de las cualidades, de las formas, de las distancias. Hay también esto que aprehendo en el espacio. ¿Qué es el espacio? ¿Una simple manera de percibir o Proteo obligado finalmente a no eludirme más? Que yo perciba el espacio no quiere decir simplemente que yo perciba, por ejemplo, este gato en el suelo entre este libro y yo. Un movimiento, sea del gato, sea mío, basta para destruir esa relación, que no es sino relación de distancias. El espacio no se ve por ello cambiado, no depende ni de las distancias, ni de los tamaños, ni de las formas de los objetos. Sean cuales sean, siempre él se extiende a mi alrededor, en todo lugar semejante a sí, indiferente a la manera en que formas, distancias, cualidades hayan lugar en él. Porque cada cualidad, cada tamaño, cada distancia, cada forma es signo de una parte del espacio que no es ni cualidad, ni tamaño, ni forma. Quisiera desde ya indicar que para Simone Weil hay una relación profunda entre percepción y espacio y que la filósofa tiene en mente la concepción kantiana del tiempo y el espacio como intuiciones a priori. En efecto, ella alude a un espacio que puede ser considerado en dos sentidos. Por un lado, como una forma de percibir que está dada antes de toda percepción empírica y que es fija en nosotros, a saber el espacio como intuición a priori. Y por otro lado, el espacio como fenomenalización de entes particulares, es decir, la manifestación misma de esos fenómenos que envolvemos mediante nuestras intuiciones a priori, que son el tiempo y el espacio.
En este caso particular, cuando Simone Weil habla de proteo, se refiere a los fenómenos que nos son dados a través de nuestra percepción sensorial. La confrontación con proteo es nuestra confrontación con un fenómeno dado. Ella señala que cuando percibimos un fenómeno, este se muestra fugitivo. Así, en un primer momento, al percibir cualquier cosa, no sabemos exactamente a qué fenómeno específico estamos asistiendo, sino es a través de una lucha entre ese proteo que huye y este yo perceptor que intenta aprehenderlo. La cito. Pero ¿cómo es que logro aprehender el espacio? Porque ciertamente proteo no se me aparece en primera instancia como extenso. Y hay que cuidarse de tomar por el espacio esta suerte de tapete abigarrado extendido frente a mí que me parece ofrecerse inmediatamente a la vista o las resistencias que se ofrecen al tacto. Proteo se presenta al espíritu como una emoción, luego otra, luego otra. Cada una de esas emociones viene sin ser llamada o producida por mí y sin serme no obstante extranjera. Es así como a veces, si un fruto se ofrece a mi vista, lo he recoltado y llevado a mi boca incluso antes de darme cuenta de ello. Vemos, esto es del texto de La percepción o aventura de Proteo. Vemos que el fenómeno es volátil en Simone Weil. Somos tomados por asalto por emociones de las que no sabemos si vienen de nosotros mismos, del fenómeno o de otra parte. Sentimiento de extrañamiento y de familiaridad a la vez. Simone Weil muestra que el individuo, en esta crisis que se produce antes de la aprehensión del espacio y del objeto, se ve sumergido por un bombardeo de emociones y deseos, pues viendo un fruto, solamente porque se le desea, uno se piensa ya comiéndoselo, y esto incluso antes de habérsele acercado, porque nos anticipamos por el deseo a la posición real del objeto. Es como si el fenómeno se nos escapara y que lo persiguiésemos con nuestro entendimiento, que intenta disciplinar nuestra percepción. Ahora, cuando logramos capturarlo, el fenómeno nos presenta su naturaleza de objeto. Este es el proteo obligado finalmente a no eludirme más. Proteo es movedizo en el espacio. Ahora bien, si es movedizo es porque en nuestra percepción este espacio movedizo, es decir, el conjunto de los fenómenos que interactúan, está sometido a un doble cambio. El movimiento fenoménico, de cierto modo externo, que está en la intuición formal del espacio como intuición a priori, y el movimiento imaginativo interno. Proteo es la envoltura que camufla el objeto a través del tejido de nuestras emociones y del conjunto de las imágenes que están ligadas a nuestros deseos y a nuestras aversiones, y es por ende al estado actual de nuestro cuerpo. Emociones comprendiéndolas como un poco el sentido en Hegel del placer y el dolor, o en Aristóteles, ¿no? Se siente placer y dolor antes de descubrir de qué se trata exactamente el fenómeno. Con el fin de comprender mejor esta concepción de Simone Weil, detengámonos unos instantes en un pasaje de Kant que trata sobre la cuestión de la percepción y del objeto en el espacio y que me parece que ha influenciado determinantemente el pensamiento de la filósofa, de la estética trascendental. No hay, por fuera del espacio, ninguna otra representación subjetiva y relacionándose a algo exterior que pueda ser llamada objetiva a priori. Con la representación del espacio, ellas, las representaciones, poseen esto de común, que es que pertenecen solamente a la constitución subjetiva de la sensibilidad, por ejemplo de la vista, a través de las sensaciones de los colores, los cuales, sin embargo, no siendo más que sensaciones y no intuiciones, no hacen conocer en sí mismas objeto alguno, por lo menos a priori. Lo que llamamos objetos externos no corresponden sino a simples representaciones de nuestra sensibilidad, de los que el espacio es la forma, pero cuyos verdaderos correlatos, es decir, la cosa en sí, no es en absoluto conocida por ese medio ni puede serlo. Cierro cita. Si bien el espacio no es una característica de las cosas en sí, de las que nada sabemos a través de la experiencia, él es, no obstante, la forma de todos los fenómenos. A partir de ahí, podemos comprender mejor lo que señala Simone Weil en lo que concierne a las emociones ligadas a las imágenes multiformes de Proteo. Ellas pertenecen a nuestra subjetividad. Simone Weil retomó de manera muy fiel la reflexión que hace Kant concerniente a la diferencia entre nuestros elementos subjetivos propiamente sensoriales, susceptibles de diferir de un individuo a otro, y la homogeneidad de la percepción espacial como dato fundamental de la objetividad de la percepción. Sin embargo, no se puede negar que hay una particularidad en el acercamiento de Simone Weil, ya que su proteo parece diferir de la concepción kantiana en que, en la percepción, la emoción ligada a las imágenes percibidas precedería la aprehensión del espacio. Ahora bien, esto podría parecer una contradicción respecto a su propia concepción kantiana, pues para que la cosa pueda ser percibida por nuestros sentidos externos, ella debe poder sernos previamente representable en calidad de fenómeno.
Ahora bien, nada puede sernos representable por nuestros sentidos si no es por medio del espacio, que es nuestra intuición a priori. Por consiguiente, para que todo fenómeno sea aprehendido por nuestros sentidos externos, él debe ser captado como un cuerpo extenso. Pero Simone Weil nos dice que Proteo es primero que todo una seguidilla de emociones y solamente después cosa extensa. ¿Contradicción? ¿Oposición abierta a Kant? No lo creo. Hay intérpretes que lo piensan. Ella está ciertamente señalando que Proteo es percibido en su condición de fenómeno antes de que su naturaleza de objeto sea revelada. Pero discierne que el espíritu toma cierto tiempo para comprender que la cosa percibida es cosa extensa. Así, el espíritu capta, desde el inicio, la realidad espacial del cuerpo percibido como condición para experimentar la emoción y el deseo al que viene ligada. Pero aún no es consciente de ello. Así, en el lapso que separa el momento del encuentro de nuestros sentidos con la cosa, que Simone Weil dice ser el de la sucesión de las emociones, y el de la aprehensión intelectual de la espacialidad del cuerpo percibido y del espacio en general, abre un proceso de toma de conciencia de la espacialidad y no un inicio de aprehensión de esta. Entre el encuentro y la intelección de la espacialidad de la cosa percibida hay un tiempo de expansión de la imaginación y, solamente más tarde, un tiempo de la acción del entendimiento. Ahora bien, podemos suponer que para ella, si la imaginación es frecuentemente engañosa, es también un auxiliar del entendimiento, como lo expone Descartes en las Regulae. La filósofa nos hace ver que esas imágenes y emociones no pertenecen al objeto, sino que nuestro cuerpo no puede impedirse proponérnoslas como tentativas para aprehenderlo, para aprender el objeto. No se debe comprender con esto que Simone Weil hace alusión a la imaginación como capacidad mnemónica, siguiendo a Descartes, porque ¿de dónde salen las imágenes si no las hemos ya visto? La memoria enviaría imágenes que no convienen al principio, puesto que el espíritu tiene en ese momento muy pocos datos para conocer el objeto. Así, avanza en su identificación de la cosa percibida por medio de un tanteo que se traduce por la proyección de imágenes aproximativas y por consiguiente inadecuadas. Desde esta perspectiva, las imágenes y emociones serían también un instrumento, ciertamente puramente subjetivo, para identificar la cosa percibida. Continuando en este camino, podemos decir que el proteo cambiante es una etapa necesaria para identificar la cosa percibida. No hay acá un proceso semejante al que evoca Marcel Proust en las primeras páginas de En busca del tiempo perdido, y lo cito: cuando me despertaba así, en una habitación sin luz, mi espíritu, agitándose por buscar, sin lograrlo, saber en dónde yo estaba, todo giraba a mi alrededor en la obscuridad, las cosas, los países, los años, mi cuerpo, su memoria, la memoria de sus costillas, de sus rodillas, de sus hombros, le presentaba sucesivamente varias habitaciones en donde él había dormido. Cierro citación. El sujeto, en busca de Swann, ¿no? El sujeto, al despertarse, no logra enseguida situarse en el verdadero espacio que corresponde a su realidad factual, pero su espíritu le hace desfilar imágenes de habitaciones que están en su memoria, ya habitadas, ¿no?, en el pasado. Cada nuevo detalle enriquece la percepción. Ve una esquina que se ilumina y va a una habitación en donde vivía en la casa de su abuela, por ejemplo. Cada nuevo detalle enriquece la percepción y obliga al espíritu a proponer otra habitación que sea acorde a los datos percibidos en el presente. Solamente cuando todos los detalles de la percepción presente están identificados y como inmovilizados, la memoria cesa de proyectar ese flujo vertiginoso de imágenes. El personaje, Marcel, que se llama, como el autor, el personaje se sitúa en el espacio luego de ese viaje a través de las imágenes pasadas que su memoria le propuso, con el fin de orientarlo lo mejor posible en el espacio. En el análisis de Proust vemos que el mecanismo de la imaginación está íntimamente ligado al de la memoria. De manera casi idéntica, en Simone Weil, la finalidad última de las imágenes convocadas es instalarse en la inmovilidad de la plena intelección del espacio percibido en el presente. Las imágenes auxiliares son, pues, instrumentos que contribuyen a comprender mejor y situar el marco espacial del presente. Así, el tiempo intervendría en esta localización que se desarrolla entre el encuentro sensorial y la intervención consciente del entendimiento. Es cuando llega la plena aprehensión de la espacialidad del fenómeno percibido que se produce la adecuada identificación del objeto. Vuelvo a Simone Weil, en Proteo. Apenas el espacio se ha formado, Proteo es vencido, porque a pesar de que su cuerpo, doblando y desdoblando sus más íntimos tejidos, continúa mimetizando, según la ocasión, al león, a la pantera, al árbol, Proteo no puede ya fingir ser árbol, bestia o agua.
lo ve obligado finalmente a decir la verdad, es decir, a no decir nada. No, ella habla, podemos pensar en esas imágenes en la oscuridad, cuando vemos formas, tememos ver los niños, ¿no? Temen ver monstruos, es eso, que están definiendo el objeto. Obligamos a Proteo a no decir nada, a cambiar de forma, cuando nuestra capacidad para aprender el espacio se ha hecho adecuada respecto a la naturaleza espacial del objeto. Llegamos acá a un punto de vital importancia en esta conferencia. En efecto, Proteo no solamente hace entrega del objeto cuando el ente perceptor logra inmovilizarlo. Esa enigmática criatura, cuya naturaleza es la metamorfosis, nos da además, mientras no lo hemos obligado a aquietarse, la experiencia del movimiento y por ende del tiempo. Una vez nuestra aprehensión espacial es ejercida, salimos de la sucesión y entramos en la inmediatez de las realidades espaciales que se han hecho conscientes. Paso a la segunda parte, la desapropiación del tiempo. Acabamos de ver cómo la figura de Proteo, como acontecimiento perceptivo, es el centro de gravedad entre la inteligibilidad del espacio y la del tiempo en Simone Weil. Leeré un pasaje clave de Simone Weil en el texto del tiempo. El tiempo es esencialmente la relación entre el presente y el futuro. El pasado no es pensado sino por reflexión y está él también dirigido hacia el futuro. Desear volver al pasado no tiene sentido. Querer, vouloir, ¿no? Que quiere decir... No quiere decir desear, es querer. Querer es voltearse hacia lo que debe ser. Cierro la cita. Si Simone Weil hace entender que el tiempo sería la relación entre presente y futuro, es porque ella establece una neta diferencia entre deseo y voluntad. El deseo, estando ligado a todo lo posible e imposible, estaría pues habitado por una temporalidad esencialmente imaginaria, pudiendo anclarse o no en la realidad. Mientras que la voluntad sería una aspiración más cercana a lo realizable en medio de lo posible. Así, el deseo puede voltearse libremente, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Puede hacerlo hacia el pasado, tratándose entonces del sentimiento de la nostalgia, ¿no? O la añoranza. Al opuesto, la voluntad, abocada hacia lo real, no puede mirar sino hacia el futuro. No es aplicable al pasado, porque al pretender modificarlo, se transformaría instantáneamente en deseo. El vínculo íntimo entre voluntad y futuro se debe al hecho de que el futuro es la temporalidad de lo que puede ser, mientras que la temporalidad del pasado, en cierto sentido, puesto que ya no está ahí, está ya plenamente anclada en lo que fue y no puede modificarse. La voluntad es entonces ante todo un impulso hacia la transformación libre de lo que puede ser transformado, es decir, únicamente hacia el futuro. Cito a Simone Weil en unos textos pequeños que ella tiene sobre el tiempo y la memoria. Uno no puede pensar el pasado como si no fuera nada. Uno no puede ni siquiera imaginárselo como si nunca hubiera sido. En cierto sentido, el presente envuelve el futuro porque lo determina. En otro cierto sentido, contiene todo el pasado como siendo su desarrollo. También el pasado, que a cada instante parece no haber existido, sino por lo que era entonces el futuro inmediato, y que no era en efecto percibido, sino en vista de conocer ese futuro, ese pasado aparece como simplemente abstracto respecto al presente, de manera que el espíritu se asombra de que él no haya jamás podido existir, el pasado, ¿no? Por otro lado, el pasado es irreparable, lo que incluso no tendría sentido alguno si él no estuviera, por sus huellas, enteramente contenido en el presente. Simone Weil muestra que la esencia del pasado es problemática, porque contiene dos aspectos que parecen contradictorios. Por un lado, parece no tener consistencia, a pesar de que se erige como la condición del futuro. Ahora bien, en la medida en que no podemos considerar esta condición sino en el presente que se abre de manera ininterrumpida hacia el futuro, el futuro no se revela sino progresivamente, no podemos nunca percibir directamente ese pasado. Sabemos que este es la condición del futuro que, segundo a segundo, se deja ver por nuestros ojos. Pero si dada esta situación, es cierto que el futuro se deja ver al volverse presente, el pasado, en lo que le respecta, jamás se deja percibir directamente. Es únicamente cuando uno pierde ese presente, cuando ya no lo tenemos frente a nuestros ojos, que se vuelve pasado. Este último es, pues, para siempre no observable, el pasado. Por otro lado, el ser del pasado se muestra con toda su consistencia, ya que cada instante presente es la prueba de que algo lo ha suscitado. Se puede afirmar que el presente no sería posible sin que el pasado haya puesto su condición. Así, de la misma manera que el presente determina el futuro, el pasado determina el presente y por consiguiente, en última instancia, el futuro. Recíprocamente,
En la medida en que el presente contiene el pasado, estamos en derecho de concluir que el futuro contiene no solamente el presente, sino también el pasado. Porque a pesar de que ese futuro no sea todavía, se le puede pensar como necesariamente por venir, puesto que ya están puestas la totalidad de las condiciones de su acontecer. Es decir, ya se le han determinado las condiciones de su despliegue. Así es como su ser por venir, puede ser pensado como teniendo ya una realidad, incluso si, en cierto sentido, esta no es todavía esa realidad. Estamos por consiguiente frente a una contradicción de gran calado, puesto que ese porvenir que no es, a propiamente hablar todavía, no puede contener nada. Por otro lado, puesto que ya ha estado determinado en la totalidad de su despliegue, pues está ya contenido en el presente, es legítimo afirmar que contiene o contendrá ese pasado que no obstante ya no está en el instante presente y todavía menos en el tiempo por venir. Dicho esto, si aceptamos que ese futuro contendrá el pasado de forma definitiva, ¿a través de qué podría hacerlo si no es a través del presente, que establece el vínculo entre pasado y futuro? Como lo señala Simone Weil, si el tiempo es esencialmente una relación entre el presente y el porvenir, es porque el presente es relación entre el porvenir y el pasado. Y esto incluso si el pasado es solamente, como lo dice ella, pensado por reflexión. Porque si bien parece abstracto con relación al presente, el pasado deja huellas irreparables en este mismo presente. Sin embargo, la relación entre pasado, presente y porvenir no puede ser considerada como una libre simetría, en donde uno puede poner arbitrariamente pasado y porvenir según nuestro buen parecer. Es para mostrar bien esta relación, la cual se desarrolla en un solo y determinado sentido, y por consiguiente no arbitrario o libre, que a este propósito Simone Weil habla de carácter dirigido del tiempo. En el texto del tiempo de 1929, la cito: el tiempo está dirigido por definición. Se dice frecuentemente que es irreversible, pero esta imagen parece invitarnos a volver atrás, como si las nieves de antaño estuvieran en algún lugar, pero inaccesibles para mí. Metáforas han dado lugar a la ficción de la máquina para viajar en el tiempo, sueño humano que con dificultad me impido formar. Esas metáforas son falsas, dice ella, ¿no? Cierro la cita. El pasado es condición del presente y del porvenir, y no al revés, nos hace ver Simone Weil. A pesar de esto, aparece de forma bastante sorprendente que, a pesar de que el pasado sea la única cosa que nos es dada con total certidumbre, nos parece que pierde su importancia y de cierta manera su realidad respecto a un presente que nos envuelve enteramente a cada instante y también respecto a un porvenir que es susceptible de ser vivido, es decir, de volverse presente. A partir de esa reflexión sobre el pasado, debo ahora abordar un aspecto importante que le es inherente. Pues si bien es a partir del estado pasado de las cosas que recibimos su estado presente, ese tiempo pasado se borra de nuestra vida por dos razones. Primero, la más evidente, a saber que cuando el tiempo pasa, ya no puedo retener el estado material pasado de las cosas. Y luego, una razón menos evidente, que es que mi pensamiento, es decir, eso mediante lo cual considero el estado pasado de las cosas, está también expuesto al flujo del tiempo. Veamos qué nos dice Simone Weil al respecto. Pero la reflexión sobre el tiempo es quizá la más difícil que sea, porque por más lejos que podamos aprender el tiempo, como recordarlo, ir buscándolo respecto a los recuerdos, ¿no? Parece que es ese tiempo el que nos lleva consigo. Ella habla incluso de la reflexión sobre el tiempo. Yo quiero detenerme y mirar fluir el tiempo como se mira fluir un río, pero no lo puedo. Mientras que pienso, el tiempo también se lleva consigo mi pensamiento. Simone Weil señala acá dos dimensiones, una que nos permite aprehender el tiempo como un objeto y por consiguiente, a partir de esa aprehensión, capturar algo de él, a saber su idea. Y otra, en donde el tiempo es más acción real que idea, es decir, cuando mediante su influjo efectivo y concreto, dicho tiempo nos envuelve y al hacerlo hace que nos movamos con él y nos lleve consigo. Simone Weil subraya entonces que ese tiempo se lleva consigo el pensamiento, es decir, que la retención de mi idea, por utilizar el término de Husserl, está ella también expuesta a la acción del tiempo. Conclusión. A lo largo de esta presentación intenté mostrar la importancia que tiene para Simone Weil el momento de la percepción. El seguimiento que realicé a la figura de Proteo en la primera parte nos permitió, tal vez, ver el alcance que tiene para la filósofa el presente sensorial. En efecto,
es el instante presente el que nos da la vida del fenómeno, y es del encuentro con este que logramos acceder a la inteligibilidad del espacio y del tiempo, condiciones estructurales de la realidad humana. Entendimos pues que, o sea, yo entendí eso leyéndola, que en última instancia estas dos dimensiones revelan nuestra condición. Buscamos inmovilizar lo movedizo, pero nuestra condición es vivir en lo movedizo. Es así como vimos en la segunda sección de esta conferencia que Simone Weil subraya no solamente el carácter escurridizo e inaprehensible del tiempo, es decir, que no es posible asirlo, sino también su carácter desapropiador. En efecto, en último término, no podemos ni asir ni apropiarnos nada, y más aún, perdemos segundo a segundo la aprehensión que manteníamos con las cosas por medio de las ideas. Nuestro pensamiento y nuestro cuerpo son arrastrados por el tiempo. Lo observamos correr como si fuera un río, para retomar a Heráclito. Pero somos arrastrados por este, y no podemos salir de él para observarlo desde un punto inmóvil. Nos perdemos a nosotros mismos como en una irremediable lucha por construir un castillo de arena al borde del mar, pues apenas edificamos, ya se nos escapa, líquido, entre los dedos lo edificado. No logramos ni aprehender el tiempo ni las cosas en su curso, porque estamos en sus aguas vertiginosas, nosotros los que pretendemos apropiarnos todo, poseerlo todo, atarnos a todo, radicalmente desapropiados, desposeídos, desarraigados. Bien, vamos a abrir el espacio para los comentarios o las preguntas de parte del auditorio. Entonces, quien desee preguntar o hacer un comentario, levanta la mano y el micrófono se acerca. Bueno, yo primero digo que es un irrespeto porque yo no he leído a Simone Weil, pero solamente una cuestión para ver si te entiendo, comprendo el planteamiento. Referido a lo que tú mencionabas en la primera parte, al problema de la percepción, cuando se percibe ahí, hay un terreno movedizo, es la idea de Proteo, ¿no? Que esa fuga, ese escaparse, y me parece que la atención está justo con el tema de la memoria, ¿no? Yo quisiera entender más esa relación de la memoria, si termina siendo un a priori, ya no en sentido, o si mantiene el a priori kantiano, o viene siendo un a priori más, esto ya es una suposición mía, un a priori más fáctico. Es decir, allí necesariamente está la experiencia de ese presente la que estaría permitiendo la captación, lo que nosotros realmente percibimos, y en algún momento poder aprender a Proteo, por decirlo así, ¿no? Aunque ese no, el propósito no sea la inmovilización en la experiencia, ¿no? No, o sea, no se trata de resolver la paradoja, sino el lugar de la memoria allí, ¿no? Bueno, precisamente lo que yo he intentado ver en esos textos de Simone Weil es que no hay una ruptura del a priori de la intuición como intuición formal de los sentidos externos. Es decir, el ser humano tiene que tener una confrontación con un fenómeno, y es decir, pasa necesariamente con el a priori espacial. Y este flujo de la memoria no viene antes, ella es kantiana. Lo que habría ella aportado en su particularidad, y es similar a lo que aporta Marcel Proust, sin ser el kantiano, es hacerse consciente de la espacialidad, o sea, hacerse consciente de las características de la espacialidad. Estamos ya en una posibilidad de conexión con lo espacial, pero no podemos ser conscientes de ella inmediatamente. Y en ese segmento de la definición de la percepción, o sea, hay que entender, ella sigue a Alain en esta concepción de la percepción, también es muy cartesiana en eso. El espacio, o sea, la percepción requiere de una concentración respecto al objeto para comprender sus relaciones matemáticas, sus relaciones espaciales. Solo que hay un tiempo casi imperceptible
cuando tenemos una percepción bastante clara, pero como digamos como en el caso de Proust, yo quería mostrar eso, entre más tenemos juegos de sombra, por ejemplo, o en ciertas disposiciones, no entendemos exactamente qué tenemos enfrente. Eso sucede siempre, solo que en diferentes estados de vigilia es más rápido el proceso. Entonces ella ve ese viaje, ese sumergirse en el tiempo, que es como una búsqueda desesperada. Uno es Proteo, buscando en dónde estoy. ¿En dónde estoy? Que Proust lo dice, ese dónde estoy me lleva a preguntarme, yo no sé quién soy. Él lo lleva hasta la identidad, ¿no? Marcel Proust. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu presentación. Para quienes no conocemos a Simone Weil, pues es un poco difícil acercarnos a ella, si no es desde lo que ya hemos aprendido antes. Me ha resultado muy interesante esta división que hiciste en dos partes de la conferencia, entre espacio primero y luego el tiempo, y quería preguntarte al respecto justamente de la relación entre espacio y tiempo. Y digamos, en la primera parte de tu conferencia, y ahora mismo lo has repetido, insistes en el lapso de tiempo en el que tarda en concretarse la percepción en su acercamiento al fenómeno, y nos presentas a Proteo como aquello que se escapa y que finalmente se rinde en la lucha que tenemos con él, la lucha por percibir, la lucha por aprehender el fenómeno. Y de alguna manera esta distinción entre el espacio entendido como forma pura del entendimiento y el espacio entendido como fenómeno, digamos, material dado a los sentidos, me preguntaba si esa distinción se da también en el tiempo. Es decir, podríamos pensar que hay también una especie de proteo temporal que se nos escapa. Estarían, entonces, digamos, me preguntarían eso en primer lugar, si hay una especie de proteo temporal que se nos escapa, igual que se nos escapa el espacio. Y lo otro es, ligado a ello, entonces, ¿están en el mismo estatuto, espacio y tiempo, o están en un estatuto diferente? Okay. Lo dejo ahí por ahora. Sí, digamos, para retomar también un poquito con, o sea, la referencia que hizo Nancy y con la que está conforme Simone Weil en los primeros años de su vida, porque luego se separa un poco, ¿no? Se separa bastante. Sí, está de acuerdo con eso de lo que hablaba Nancy, la percepción. El tiempo nos da la percepción, es decir, el sentido interno, y eso es fundamental. En otros textos sobre la temporalidad, ella habla o sea, se refiere al año y también a Kant, y ella considera que sí, la estructura fundamental es el tiempo, que nos permite medir lo medible, es decir, medir el tiempo, medir el espacio. Solamente que hay como la imagen de Proteo le permite a ella mostrar que hay una especie de vaivén, es decir, el tiempo ya me permite, como decía, recibirme. Perdón, como decía Nancy, recibirme. Pero el proteo me permite comprender cómo me recibo. Es decir, pasar de la inconsciencia, de algo que ya se da ahí, y hay un presentido inconsciente. Como ya ella tiene esa distinción, un poco como esas especies de la apertura de la conciencia que aparece en la monada de Leibniz. Ella habla del estado del sueño. Leibniz dice que desde el mundo vegetal hasta los seres más conscientes tienen un despertar a mayor, como quien dice, capacidad cognitiva. En la monadología, Simone Weil tiene una especie de trayectoria similar. Ella habla del sueño. El estado del sueño es el estado de uno está totalmente perdido y se trata de estar completamente despierto, dice ella, ¿no? Y ella insiste todo el tiempo en estar despierto, ¿no? Esa guerra contra el sueño que ella también de forma biográfica tenía consigo misma, ¿no? Como una guerra por dormir poco. Entonces es eso, el proteo le entrega lo que ya está ahí, pero el tiempo es más estructural que el espacio, así como en Kant, que da la percepción del sentido interno para luego comprender el orden, o sea, lo que aparece en la crítica del espacio.
No, por acá me hacen saber que hay una persona que va a intervenir. Yo solo quiero hacer una pequeña observación que tal vez fue un lapsus ahorita del amigo que hizo la intervención, ¿no? O sea, porque creo que se está refiriendo a Kant, espacio y tiempo como formas puras de la sensibilidad, no del entendimiento. Gracias, Juan Manuel, por la ponencia. Yo quería, pues, tratando también de comprender el punto tuyo y poniendo en conversación un poco tu ponencia con la intervención de Nancy de esta mañana, ¿no se trataría más bien de romper con toda esa angustia y toda esa melancolía que produce un tiempo direccionado, lineal, de la fugacidad, más que convertirlo en una especie de a priori estático de nuestra experiencia humana? ¿No se trata más de tratar de cuestionar precisamente la linealidad y la fugacidad del tiempo como una construcción cultural que deberíamos tratar de replantear hoy? Tú dices que si no se trata en general, ¿no? Porque en ella es seguro que no. Claro, claro, pero yo, digamos, quisiera saber tu posición, porque en la ponencia pues queda claro que parece que Bale está en esa dirección de la temporalidad lineal, fugaz, que produce la melancolía de la que nos hablaba Nancy esta mañana, que hay que tratar de superar precisamente, que ahí estamos como repitiendo un esquema de temporalidad lineal que nos lleva precisamente a ese tipo de experiencias de la angustia con la que terminas tu ponencia. Pero entonces la posición tuya es que hay que seguir con lo de Bale como una especie de condición temporal de la que no podemos escapar, o que hay una oportunidad de transformar esa estructura de la temporalidad. Es decir, o sea, te lo ya como lo que yo pienso, ¿sí? O sea, yo sí pienso que hay otras exacto. temporalidades, o sea, que hay otras temporalidades y realmente me parece que está no sé si es una tragedia, es la condición nuestra, ¿cierto? Que sí creo que hay una dirección. Creo que hay que tenerla en cuenta hacia ya otros tiempos más redentores, porque es nuestra condición. Ahora, en Simone Weil, ella sale de esto en su última época, lo que se llama cuando ya cruza el umbral místico. En una cuestión ya realmente ella dice, ya no sé si quedarme, ya no sé si es, o sea, ya no cree ya, o sea, filosóficamente sí cree en la postura de Kant, pero ella dice, hay otra cosa. Y yo no quiero evangelizar, dice ella, pero estoy convencida que hay otra cosa. Bueno, en ella hay una tragedia, incluso cuando uno sabe que hay redención, ¿sí? Recordemos que ella retoma los cátaros, no recordemos, es decir, ella retoma los cátaros, ella aprecia ese punto de vista según el cual vivimos en un infierno. La realidad es el infierno. Y hay gotas de redención, lo que ella llama las gotas de pasado viviente, que están en el arte. Pero la condición es, como en esa obra, el peso y la gracia, la pesanteur et la grâce, que no es título de ella, pero ella habla del peso, es decir, nuestra condición es el peso, y la gracia, eso es gracia, es decir, no sabemos cuándo llega, ¿no? Eso no se prepara, no es voluntario, no se puede fabricar en un invernadero.